Estás escuchando el episodio número 56 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si tú como nosotros crees que la historia de la humanidad es una fuente inagotable de chismes, este podcast es perfecto para ti. Buenas tardes. En esta tarde lluviosa de terrible tempestad, así decía una canción hace los años 70. Allá en Zacazonapan empezaron a cantar los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman. Pero bueno, güey, no sé quién es Blackaman, pero bueno. Blackaman era un personaje, no era un monstruo, fíjate que era como una especie de escapista. Ah, ¿como tipo Houdini o qué? Hazte cuenta. Órale. Sepa. Pero bueno, en fin. Pero sí es cierto, si es una tarde lluviosa y tempestuosa, hace rato casi se nos cae el cielo. Se nos cae el cielo encima. Afortunadamente hay 2 niveles arriba de nosotros y entonces estamos protegidos. Y aparte también estamos en un segundo piso, entonces pues si se inunda aquí vamos a estar medio a gusto, ¿verdad? Pues sí, aquí no vamos a tener mucho de ese problema. Este día vamos a platicar de un personaje que todo mundo conoce, o por lo menos ha escuchado de él. Uh-huh. Y es un personaje interesantísimo, en grado superlativo, porque tenía tantas características, tantas afinidades, que como les dije en un video, era un valor atípico, era un valor totalmente atípico, era un individuo que nació sin ciertas características, digamos, favorables o que tuvieran que ver con su pensamiento o su educación, y sin embargo él era de por sí alguien superdotado en toda la extensión de la palabra. No encuentro otro adjetivo más que superdotado. Y hablaremos efectivamente de Napoleón Bonaparte. ¡Qué chañol! Para ello, pues como siempre, me acompaña por fortuna mi hija Rubí, quien me ayuda a corregir algunos errores. Pero eso no es en realidad lo relevante. Lo relevante es su presencia. Su presencia es la que realmente alimenta estos videos, porque es ella quien le da el motor, le da la energía a nuestras presentaciones para que lo hagamos. Así que está mi hija preciosa, Rubí. Salió bien, nada más te faltó la parte en la que soy la razón de tu existencia, pero estuvo bien, sí te salió lo que te pedí que dijeras. ¿Sí me dijiste eso? ¿O era para otra ocasión? No, sí te había dicho. Pero estuvo bien. Se me olvida algo, ya es que siempre se me olvida algo. No, pero sí me alcancé a chiviar, aún así, sí. Gracias papi por tus palabras y sobre todo por estar aquí con nosotros, y pues en realidad eres tú quien nos da toda la información, nos compartes todo tu enorme conocimiento y pues como quienes ya nos conocen y ya nos han comentado, pues la manera en la que lo platicas es lo que nos distingue y nos da el valor agregado, porque pues la platicadita, y pues como ya me han dicho antes, tú serías de esos profes de historia o de alguna otra materia que dices, sí, así sí me gusta esta materia, no como otros profes de hueva, ¿no? Pero es porque te gusta y sí, eso lo transmites. Es porque me gusta la historia, me gusta la ciencia y aparte, pues
No empiezo a platicar entre algún grupo porque pues ya no me callarían. Sería muy complicado decir, uy, por favor, ya cierra la boca, ¿no? Pero de verdad me gusta conversar al respecto. Y pues mi hija encontró la manera. Dijo, no, vamos a grabarlo. Que por cierto, yo sé que nos ven varias personas que son profesores. Y pues la verdad que chingón, porque incluso nos han dicho pues en Instagram y en diferentes lugares que les ponen nuestros videos o les dejan de tarea que vean algunos videos nuestros genial. Para complementar algunos temas. ¿Verdad? Ustedes son los profes chidos, ¿sí? Genial. Sí. De hecho, quien más ahorita recuerdo, creo Teacher Andy, que nos ha escrito varias veces y felicidades. Se ve que te encanta tu profesión, te encanta enseñar y aparte qué buen gusto tan exquisito tienes por estar aquí. Bueno, en realidad se llama Rubí Modesta. Y bueno, entonces, sí, el tema de hoy es Napoleón Bonaparte. Venimos a platicarles, pues, si estaba enano o no, todas esas cosas que nos interesan, ¿no? Entre otras miles de cosas. Bueno, inclusive lo incluiremos casi de inmediato ese tema, ¿sí? Porque sí, casi se habla tanto al respecto que de verdad, o sea, pero bueno, que no tiene nada que ver, pero, no. Pero sin embargo es una leyenda. Ok, pues, muy bien. Comencemos. Pues, comenzamos. Napoleone di Bonaparte Ramolino. Un nombre tan curioso, ¿no? Ramolino. Nació en Córcega, él era corso, hijo de Carlo di Bonaparte y de Leticia Ramolino. Él era un abogado, su papá, estoy hablando de su papá, y su mamá una gran ama de casa que les inculcó las buenas costumbres, las lecturas. La mamá era de esas señoras que esto se va a oír como extraño, pero sin embargo en ese tiempo era rarísimo, que todos los días ponía a bañar a sus 13 hijos. Tenía 13 hijos, donde Napoleón era el cuarto. No manches, sí, y pues en esos tiempos sí era raro, ¿verdad? Se bañaban cada mes, la costumbre era cada mes, manches. Y él cada día los ponía a bañar. Luego franceses todavía, con su fama de apestosos. Bueno, yo no dije eso, Yo tengo unos amigos franceses muy bien perfumados. Sí, es cierto. Pardon. Pardon. Muy bien. Fíjense que Napoleón Bonaparte, o Napoleón di Bonaparte, pues le cambiaron el nombre, no. Él era corso. Lo que pasa es que él nació en Córcega el 15 de agosto de 1769, justo en el año en que Francia le compró Córcega a Génova. O sea, él iba a ser italiano. Cierto. Él iba a ser italiano. Entonces, empieza a ir a la escuela. El papá se incorpora a la corte del rey Luis X, bueno, voy a decir 16. Bueno, para que sea más fácil. Pues sí. Luis XVI, entonces, aunque ellos vivían, no crean que vivían así súper holgadamente. Vivían en un edificio donde ellos vivían en la planta alta. Y en la planta baja, pues vivía otra familia. O sea, yo no sé cómo le hacían 13 gentes ahí, ¿no? 13 personas y con ellos 15, ¿no? Ya sé. Entonces, pero el papá siempre andaba prendidito, porque comenzó a trabajar en la corte de Luis XVI. Entonces, el papá, haciendo un sacrificio, quiso que sus hijos fueran a las mejores escuelas. Y envió a Napoleón y a su hijo José era el mayor, a escuelas de altísimo prestigio, donde pues Napoleón era bien peleonero. Pleitero desde chiquito. Era pleitero, pero no era pleitero gandalla, era pleitero porque si algo no le parecía lo manifestaba, y si se burlaban pues les surtía. Y tenía un acento corso irremediable. De hecho, empezó a ir a escuelas francesas y se burlaban de él por su acento.
Entonces él se empezó a hacer un tanto introvertido, ¿no? ¿Por qué? Pues no se la llevaba bien con sus compañeros, se burlaban por cómo hablaba, pues decían, pues... Y entonces, no, en algunas materias realmente no sobresalía, pero en la que sobresalía de verdad era en matemáticas. O sea, él pudo haber sido un gran matemático. ¡Órale! Francia es la cuna de grandísimos matemáticos. Y él lo era. Él era un gran matemático, pero le gustaba y lo hacía. Y como todo buen matemático, él solito se aventaba sus trabajos o sus teoremas para acompañarse a sí mismo, porque pues no se llevaba bien con todo el mundo. O sea, ¿eso hacía de pasatiempo? Él hacía, aparte de la tarea, aparte se ponía a estudiar matemáticas. Él era casi como hasta de afición meterse a las matemáticas. ¡Órale! Era un tanto introvertido. Imagínate, era un nerd, era un niño así como que decía, sí, de a tiro. Uh-huh. Este cuate, ¿qué piensa? Habla raro, está con sus matemáticas. Habla raro, nomás practica matemáticas, no tiene amigos, pero en fin. No subestimen a los niños raros. Exactamente. Entonces el papá los mete ya ellos cumplidos 10 años, los mete a la Academia de Brienne en Francia. Era una academia militar. Sí. Entonces ahí él, le dieron donde realmente él le gustaba. Él le gustaba la vida militar, era un tipo disciplinadísimo. Y en 1785 muere su papá, entonces él tuvo, como quien dice, que generar su carrera militar, uh-huh, pues lo más pronto posible, como quien dice, graduarse rápido, o si no graduarse rápido, tomar estudios compactos como actualmente, ¿no? Que de repente dicen, su preparatoria en 6 meses y así. Haz de cuenta, el tipo, vamos dándole. Y de pronto a él le gustó la marina, pero por razones de espacio, como que ya había mucho ya estaban en su cupo máximo. Era su cupo máximo, exactamente, dijiste la palabra correcta. Él se va a la artillería, se va a estudios de la artillería, a los cañones, y pronto, pues no crean que le molestó. Dijo, bueno, pues es militar este asunto y listo. Y en 1789, él prácticamente al año de que falleció su papá, él se gradúa. Y igual su hermano José era su hermano mayor, pero eran siempre como los más afines, como los que mejor se llevaban. Llegó un momento que, bueno, ahorita les platico esa anécdota que, okay, que no manchen, dije yo, no puedo creerlo, pero sí, así fue. Llega 1789, o sea, la Revolución Francesa. Yes. Llega la Revolución Francesa y pues todo se descompone, o sea, los que están en la milicia pues no saben si los van a ejecutar o si les van a pedir apoyo o si está bien y él regresa a Córcega. En Córcega estaba un gobernador de apellido Paoli que él creyó que pues iba a ser su gran cuate, pero al contrario, les fue re mal y tuvo que huir toda la familia Bonaparte. Toda la familia Bonaparte se tuvo que ir de Córcega. Y entonces llega al poder, pues empiezan las ejecuciones, ¿no? Las cortes de cabeza, ¿no? Fue una época que igual no podemos conversar al respecto porque ni de broma podemos hacerles concebir. Imagínense, estamos en un pueblo donde todo aquello que fue durante siglos dejó de ser. Y todos aquellos que veíamos, por ejemplo, o se veían como los absolutos mandamases o los reyes absolutos, que desde su destino divino... sí, porque Dios los ponía ahí. Era reinar sobre quien fuera, sin importar si tenían hambre, si tenían sed,
si tenían sus necesidades satisfechas, ellos hacían unas fiestas de gran envergadura, enorme, ¿no? Todo era fastuoso, todo era excesivo, todo era elegante. Pues güey, Luis XV tenía su fama de ser súper extravagante, ¿no? Luis XIV. ¿Era 14? Luis XIV, el Rey okay. Sol. El Rey Sol. Ándale. Todo era súper así. Él tenía... Luis XIV tenía una frase que decía: L'État c'est moi. Yo soy el Estado. O sea, diciendo, aquí no hay quien me diga, cómo me diga, cómo lo haga. Yo soy el Estado. L'État c'est moi. Entonces, pues, fíjense los herederos, ¿no? Luis XV, Luis XVI. Es más, pues ese güey que mientras hacía del baño, o sea que había gente que se les permitía el honor de tener audiencias con Luis XIV mientras se echaba trataba de echarse su cajeteada. Un cacahuatín ahí. ¡Ay, no puedo! ¡Ayúdenme! Entonces, como le iba diciendo, pues estamos teniendo problemas ahorita con la cosecha. Espérate, oye. Entonces el tipo decía, oye, ¿cómo se ha esforzado el rey? Sí, pero en cagar, cabrón, porque sí, su dieta era carne. Sí, carne. Casi no comían nada de fibra, poca fruta. Entonces realmente eran gente estreñida, no era exclusivamente de él. No. Eran enfermedades reales, inclusive la gota, que es una enfermedad de ácido úrico excesivo en la punta de los pies, que causaba muchísimo dolor y que era una afectación muy común. Era porque comían carne, pero como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Sí. Hace unos meses, cuando hablamos sobre sobre Enrique VIII, Rubí escribió un menú por un desplazamiento que iban a tener a Calais, a la isla a la costa francesa, y no terminaba la lista, ¿no? Si no lo han visto, que vayan 80 faisanes y que 50 vacas y que 35 perdices y 82 chorlitos. Algo verdaderamente depredador. ¿Y eso era como para un día o Era para un día porque o sea, iban un viaje a Calais, entonces pues, oye, pues ¿qué nos llevamos? Pues todo esto, cabrón, porque eran muchísimos acompañantes. Entonces, bueno, esto es para hablar sobre cómo se alimentaban la dieta, ¿no? La dieta de los reyes y también por qué les causaba tantos problemas. Pues ese rey que comía es apresado junto con su esposa, y son decapitados. O sea, imagínense al rey, la guillotina, al rey cayéndole una navaja y la cabeza expuesta ante el pueblo. O sea, era espectáculos dantescos, pero al mismo tiempo los franceses sabían que todo había cambiado. Claro. Que todo había cambiado, que nada volvería a ser igual. Se establece una república donde uno de sus primeros líderes fue Robespierre. Robespierre, Robespierre, dicho de paso, porque tiene fama de ser un tipo sanguinario, despiadado, pero Maximilien Robespierre era un tipo muy honrado. Y iba contra la corrupción, pero exageraba, ¿no? O sea que, oye, que es a la guillotina y a la guillotina. Entonces, Maximilien Robespierre estuvo, se puede decir, fue no el fundador, sino él inauguró la época del terror, porque nadie sabía cuándo le cortarían la cabeza o por qué razón, o si era sospechoso de tal efecto, ¿no? Para ese tiempo ya Napoleón ya había logrado posicionarse entre los grupos revolucionarios porque él creía en la revolución. Él inclusive había leído a Voltaire,
a sí. Racine, a Diderot, a Juan Jacobo Rousseau, o sea, él, todas las ideas de la Ilustración. De hecho, ahí tenemos un libro de Rousseau. ¿Lo ves? Juan Jacobo Rousseau, sí. Es que desde donde sostenemos nuestra cámara está arriba de varios libros, ¿eh? Nos encanta usarlos para soportar cosas. Que haya cultura hasta donde se sostengan las cosas, cabrón. Exacto, es la cultura nos sostiene, amigos. Oye, las patas esas sobre libros. Entonces, Napoleón se hizo muy amigo de Agustín Robespierre, que era hermano de Maximilien Robespierre. Cuatazos, se llevaban muy bien. Y les digo, Napoleón no era una revista, no era un individuo que se acomodó, no, él era fervoroso, ferviente, creyente de que había que cambiar, de que había que hacer que el pueblo tuviera acceso al poder y que el pueblo tuviera lo justo para vivir mínimamente con lo necesario para que cumpliera sus necesidades. Eso a él le quedaba claro, o sea, desde un principio así fue, no fue arribista, no fue un acomodaticio que pues tal revolución, pues soy revolucionario. No, él estaba bien convencidísimo, ¿no? Okay. Pero pues todo llega a su fin y así como Robespierre pues inauguró la época del terror, pues la guillotina le llegó también a él. Y pues le cortan la cabeza al muñeco, a Robespierre. ¿Y qué sucede? Lo que sucedía cada vez que hay un movimiento de estos, hay un movimiento turbulento. A ver, ¿quiénes eran amigos de Robespierre? Híjole. Y pues Napoleón era amigo de la familia Robespierre, por lo tanto, pues era sospechoso, ¿verdad? De que a lo mejor o afilaba las navajas o inducía a la muerte a alguien, o era espía del mismísimo Robespierre, etcétera. Entonces estuvo prisionero un tiempo y no mucho, no llegó a la semana. Cuando vieron que dije, no, pues este cuate inofensivo. no anduvo metido en nada extraño. Entonces ahí lo incorporan ya a la milicia. Y para ese tiempo, como dice la frase, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues algunos países vieron que pues había... Pues en Francia estaban ahí, están medios debilones, ¿verdad? Estaban medios que si se iban o no se iban o que... Entonces, había unas vacantes ahí en el poder. Exactamente, había... Entonces, hubo una invasión española inglesa, que en Toulouse, Toulouse, no Tulum, no Tulum de los mayas. ¿No es Toulouse? Toulouse, perdón, le iba a decir Tulum. Ahí andaba con los mayas Napoleón, ¿qué andaba haciendo ese güey? No, perdón, Toulouse. Muy bien. Les iba a platicar les voy a platicar esto primero para que no se me pase. Ok. Napoleón, pues ya ve que tiene fama, que está chaparrito y que inclusive dijo, la estatura del hombre se mide de su cabeza hacia el cielo. Cabeza hacia el cielo. Y bueno, en realidad no dijo esa frase, ¿eh? Él no dijo esa frase, pero se le atribuyen para decir, bueno, pues estaba chaparrito. Pero no. Napoleón era mostrado como de baja estatura por varias razones. Una era porque era enemigo de los ingleses, enemigo jurado. Los ingleses casi naciendo y diciendo, odiarás para siempre a Napoleón. O sea, verdaderamente era un odio acérrimo contra Dios Napoleón. Salve al rey y que chingue su madre Napoleón. Y chingue su madre Napoleón. ¿Cómo ven? Pues de acuerdo. Vale. Entonces siempre lo sacaban con unas caricaturas donde él se veía bien enanito y le decían que era el enano diabólico. ¿Por qué el enano diabólico?
a alguien se le ocurrió el enano diabólico, pues el enano. Está pegajoso. Entonces, está pegajoso el enano diabólico. Entonces lo sacaban en varios pasquines, en revistas y en algunas propagandas que se ¿cómo se dice? Se adherían a los muros. Uh-huh. Y pues estaba chaparrito y le ponían un sombrero, no. De por sí él instauró esa moda, el abrigo y el sombrero típico de Napoleón. Si vemos nosotros una silueta con ese sombrero y con el abrigo, sabemos que es Napoleón como sea, así no tenga ninguna cara, sea todo de color negro, de color rojo, sabemos que es Napoleón. O sea, él ese fue su estilo, él se distinguió así, siempre. Entonces, aparte de que los ingleses decían que era un enano y que lo sacaban en pasquines, como un enano que lo tumbaban, le lanzaban jitomatazos, lo pisoteaban, o sea, según los ingleses en caricatura, porque en persona le tenían pavor. Ande, güey. Pero más adelante, bueno, desde ahorita les digo, Napoleón causaba pavor en toda Europa. Era el niño, era el hombre del costal. Ande, güey. Era el hombre del costal, le tenían pavor. Donde Napoleón estaba silencito, ajá, todo el mundo se ponía nervioso, porque el tipo siempre andaba movidito y provocando guerras. Entonces, donde estaba silencio, nomás decían, ay, por favor, que no sean nosotros, que no nos seleccionen a nosotros. Ay, güey, qué miedo. Y otra cosa, él medía unos 70, o sea, su estatura era inclusive 2 centímetros más del promedio que se tenía en ese tiempo los franceses. Oh. En ese tiempo los franceses, su estatura promedio era 1,68. Pues, oye, claro, chaparrito, sí. Es que en ese tiempo todos los europeos eran más chaparritos, o sea, conforme ha ido, inclusive ahorita vemos japoneses que siempre fueron en la Segunda Guerra Mundial, inclusive imágenes de japoneses, soldados japoneses bajitos, y ahorita ¿sí? Son unos tipos altísimos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la alimentación, los favores genéticos han logrado eso, pero eso medía Napoleón 1,70. Entonces era una persona realmente un poco más alta del promedio, pero también hacía otra cosa. Siempre se flanqueaba de sus soldados más altos. Ah, órale. Él siempre buscaba que sus soldados de alta estatura y que se vieran fornidos y que se vieran realmente mamadores, amenazantes, uh-huh, estuvieran cerca de él. Entonces en sus pinturas, que hubo millares de pinturas, digo, ninguna pintura como la de Jean-Louis David, sí, donde está con un caballo. Es la mejor foto donde está un individuo, sea rey o no rey, soldado o no soldado, sobre un caballo. Es porque aparte bellísimo. Está relinchando, ¿no? Está relinchando. Esa foto está súper genial porque se ve cómo la crin, el pelo de la crin se está moviendo por el viento, y al mismo tiempo él está apuntando hacia el frente con unos guantes de piel, uh-huh, y con una mirada de vamos por eso. Una mirada de un individuo que jamás temía ni se sometía, ¿no? Debo decirles también que aquí hay una leyenda acerca de los caballos. A ver. La leyenda dice que si una estatua ecuestre o una pintura, el jinete está en sus 4 patas, quiere decir que murió de muerte tranquila. Ah, es cierto. Sí. Que si está elevada sus 2 patas delanteras, murió en batalla. Y que si tiene una pata levantada el caballo, es porque fue herido en batalla y posteriormente murió de sus heridas. Murió de sus heridas. No es cierto. Alguien inventó eso y pegó, pero en realidad no es cierto. Hay muchas fotos y estatuas ecuestres, uh-huh, de individuos como
pues que tuviera una muerte tranquila. Bueno, un Marco Aurelio. Hay una foto de Marco Aurelio donde se ve su caballo, una pata alzada, pero él falleció de una muerte. Sí, pues él en su camita ya. Exactamente. Y hay muchas tantas, hay muchísimas. Nomás ahorita fíjate, incluso, este no es el tema. También aquí en México. Sí, no me acuerdo dónde fuimos, si a Zacatecas o algo así, llegamos a una. Precisamente en el Cerro de la Bufa están unos estatuas ecuestres donde en una se ve el general Pánfilo Natera en un caballo con sus 2 patas elevadas. Entonces sí es que murió en batalla. Pero también está una donde está Francisco Villa y también tiene las 2 patas delanteras. No murió en batalla, lo asesinaron en plena calle. Nada más que digan, a ver, era una batalla callejera. Pues sí, o sea, pero claro, todos estás escuchando al guía y pues te tragas la historia, ¿no? Porque se oye muy romántica, ¿no? Se oye inclusive me acordé de una estatua ecuestre de Calígula, donde está sobre su caballo que se llamaba Incitatus. El que era senador. Su caballo Incitatus está con una pata contraída, pero pues él no murió así. Él murió asesinado igual que Pancho Villa. Con justa razón, ¿eh? Y sí. Luego platicaremos sobre algunos Césares. Y Calígula era otra cosa. Era otra cosa. Muy bien. Entonces, esa es la leyenda del chaparrito Napoleón, que en realidad sus enemigos y las fotos donde él sale con sus elementos de, digamos, sus guaruras o su gente de absoluta confianza, más altos y pues se ve más bajito, pero no era chaparrito, era una estatura un poquito ligeramente mayor que el promedio. Muy bien. Entonces, a él lo mandan a combatir a Toulouse y llega tranquilísimo, ve lo que hay que hacer, ve dónde están colocados los ingleses, y con la mayor tranquilidad del mundo. Hago énfasis en esto porque para él era como su elemento, era como que tenía, como que cuando ya llegaba, ya sabía qué hacer. O sea, él no le espantaba nada, no le sorprendía nada, no se apanicaba, no decía, a ver, ¿qué tenemos? Sí, pues pareciera que él nació para eso, ¿no? Miren, ahorita que dijo Rubí me dio pie a decir lo siguiente. Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, nacieron para jugar fútbol, porque ellos desde pequeños mostraron una capacidad fuera de lo común para jugar fútbol. Napoleón nació para pelear, nació para ser guerrero, nació para ser soldado, era su elemento. Él le revitalizaba eso, él lo vivía, lo gozaba y siempre tenía una razón para pelear. Wow. Así de fácil. Para eso nació Napoleón. Muy bien, entonces llega a Toulouse y reparte unos cañones. Ustedes se van para acá, ustedes se van para acá, ustedes síganme. Y fue herido, inclusive, pero en cuestión de un par de horas había resuelto la guerra. No manches. Pum, 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 ya se rindieron los ingleses. Vámonos. Y ahí le pusieron un apodo, ahí le pusieron Le Petit Caporal, algo así como el pequeño sargento, ¿no? Ok. Aún así le perpetuaban lo petit. Sí, porque, pues sí, pero no por pequeño, porque él acababa de llegar y mostró las actitudes de un grande. Entonces, pero siendo como novato, pues. Como, mira,
es un soldadito. Y ya, mira, nos dijo, ¿cómo? Ya dijo, ¿cómo este recién nacido? ¿No? Es como que llega un bebé, lo pone a jugar fútbol y pone una bailada a alguien. Dice, mira, el pequeño Maradona. Ok. Porque acaba de llegar y el tipo pone la elección. Sí. Entonces, eso fue en 1893. Para eso él ya lo ascienden a general de brigada. Y en 1895 sucede un acontecimiento de que los enemigos de la República, porque ya la República estaba establecida, pero había mucha gente que añoraba pues el regreso de los reyes, ¿no? De otra vez tener una monarquía, otra vez tener una corte. Entonces se organizan en el Palacio de las Tullerías y le dicen a Napoleón, oye, ¿sabes qué? Encárgate de este jale. Y va, y en un ratito acaba con el asunto. Sas, pum, 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 casi sin acabar, gente. Una cosa que empezó a mostrar ahí era que no mostraba sentimientos digamos, ay, caray, mira, a este pobre le volaron la pierna, mira, esta cabeza ya rodó. No tenía como remordimiento ni... O sea, él decía, esta es mi chamba, esto vengo a hacer, esto se acabó y lo que sigue, cabrón. Entonces empezó a agarrar mucha fama. Ya en ese tiempo, como era la República, hay que entender que en ese tiempo, una república después de una revolución donde se creó una nación, no era tan fácil como dirigirse. Entonces existía, eran cinco dirigentes que eran al mismo tiempo como presidentes, más no eran presidentes, sino que todos organizaban al gobierno, ¿no? Entonces, lo ven a Napoleón, que agarra, en un ratito ya era famosísimo. En un ratito ya era famosísimo, o sea, lo que le ponían hacía, y lo hacía rápido y lo hacía bien. Entonces empezaron a invitarlo a fiestas y a... ¡Ay, vente para acá, Napoleoncito! Lo querían como de compa, ¿o qué? Sí. Esa junta de cinco líderes se llamaba el directorio. Así le llamaban. Okay. Por así decir, el gobierno decían el directorio. Entonces, ya el directorio inclusive le empezó como a tener como ciertos recelos. Güey, que aún se está haciendo bien famoso, güey. Y lo invitan en 1896 a una fiesta. Llega un marqués, con su amante. Su amante se llamaba Josefina. Ah, sí. Y en ese instante, pues los dos se atrajeron. O sea, ella era una viuda. Que tenía 2 hijos, y ella inclusive no había nacido en Francia, ella había nacido en la Martinica, o sea, ella nació en una, ¿cómo se dice? En una colonia. Ah, ok, sí. Entonces, pues se vieron, se gustaron, y en poco tiempo, pues ya estaban, me faltó una historia. En 1790, perdón, José Napoleón, hermano de Napoleón, 1792, le dice, mira la foto de mi prometida. Su prometida se llamaba Desiree, el apellido era como, ¿cómo se llama esta artista gringa? Carly Simon. Carly Simon fue una artista, una cantante que tiene un tema precioso que me encanta, que se llama Coming Around. Pero bueno, entonces esta Desiree Carly vio la foto de Napoleón y dijo, ¡ay, mamá, qué bombón! Y de veras la foto se ve bellísima. Ya tendrán la oportunidad de ver alguna foto por ahí. Sí, la busco a ver si me sale la y pongo van a aquí. ver que pues, era muy hermosa y muy chica.
y tenía una hermana, eran hijas de un comerciante rico, ¿no? Ok. Entonces, Juan le dice, ¿cómo ves a mi novia? Oye, ¿no tiene otra hermana? No, pues sí, mira, se llama Julia. ¿Sabes qué? Hazte novio de Julia y déjame a mí decir, ¿cómo ven? Hijo de la... ¿Y saben qué? Lo hizo. ¿Sí? Así el José bien obediente. Sí. Entonces Napoleón tuvo un tórrido romance con Desirée y José, pues ya se comprometió con Julia, porque pues, oye, pues a mi hermano le gustó tu hermana, entonces pues vamos a estar tanto y yo. De hecho, fíjense, hay no sé cuántas películas sobre Napoleón, debe haber muchísimas, pero hay una película donde sale Marlon Brando como el personaje Napoleón y el personaje central femenino es Desirée. ¿Sí? Desirée, sí. Esa película estoy hablándoles de principios de los 60s. Ajá. Y creo que así se llama la película, Desirée. Entonces es como de los principios de la vida de Napoleón, ¿ok? Sí, exactamente. Órale. Y Marlon Brando, pues es acá Napoleonzazo, pero vivieron un romance muy, pues digamos, muy bonito, hasta que llega Josefina, cabrón. Ole. Llega Josefina en 1796 y pues tratan, ¿no? De repente se trajeron, ella, miren, voy a decir algo que espero no se escuche un tanto grotesco o ¿Grosero o qué? Grosero o desvergonzado. Parece que Josefina la sabía de todas en la cama, porque ella ya había sido casada y tenía hijos, era tenía mayor. hijos y aparte tenía amantes. Ella era muy invitada en fiestas digamos, de la alta sociedad. Uh-huh. Y con quien ella andaba era un marqués que no recuerdo ahorita su apellido, un apellido muy extraño, y era su amante. Y él la traía como su amante. Sin embargo, le permitió, fíjese, tal era el efecto, digamos, napoleónico en ese momento, que le dicen, pues ¿sabes qué? Pues quédate con ella, ¿verdad? Pues no manches, ¿qué tenía Napoleón que le cedían a sus mujeres? Buena pregunta, cabrón, buena pregunta, ¿no? Entonces, pues se enamora de Josefina y se compromete y le manda a decir, ¿qué crees? Se deshace la tratada, ya no nos vamos a casar. No manches. Y ella se había ido a vivir inclusive con la familia Bonaparte, porque pues él le dijo, ¿sabes qué? Aquí en Francia está la cosa bien peliaguda, ¿no? O sea, lánzate mejor pues a otro lado, cabrón, porque aquí está bien feo. Sí. ¿Y qué creen? Que Desirée se quedó vistiendo santos. Ay, de no solterona. manches. Pues no. Ah. ¿Qué creen? Se convirtió en la reina de Suecia, cabrón. Así es. Cabrón. No, así pues es. a toda madre, ¿eh? Sí, se hizo reina de Suecia. O sea, no se quedó ahí. O sea, tenía mucho que dar. No manches. ¿Sí? Eso es ser emprendedora, muchachos. Eso es ser emprendedora, eso es ser promotora. Eso es ser promotora. No dijo, ay, oye, pues Napoleón, ya la dejó Napoleón, olvídate, pues ahí, naranjas. Lección, muchachos. No pierdan el tiempo llorándole a un güey que no las valoró. Vayan y búsquense a su rey de Suecia. A su rey de Suecia, y si no, cuando menos al rey de su negocio. Entonces empieza también entre 1896 y 1796, terco yo con las fechas, y 1800 empieza a haber unas guerras en Italia, donde parte Napoleón y llega y encuentra a los soldados que estaban en la frontera con Italia. Uh-huh. Y les dice, soldados, ustedes no han recibido lo que merecen. El pueblo, el gobierno no los ha tratado como deben de tratarlos. No les ha dado lo que ustedes merecen. No han recibido todo aquello que unas personas tan valientes como ustedes deben de recibir. Empezó llegándoles, en vez de dar órdenes, diciéndoles, exaltándolos. Era otra característica de Napoleón. Wow.
todos sus soldados, es más, él conocía los nombres de los soldados. Híjole, sí. Era un tipo prodigioso, ¿eh? En una ocasión, en un frente fue posteriormente, llegó y encontró un soldado y le dijo al general de esa división: ¿quién es el soldado más valiente de esta división? El señor. Se llama Jean Pérez, o sea, Juan Pérez. Y Napoleón se quita una medalla y se la pone. Imagínense el efecto para ese soldado. Wow. Que porque en ese tiempo ya era su majestad, le pone su propia medalla. O sea, era un tipo que no ¿cómo se dice? No vacilaba, no especulaba. ¿Cómo se le llama más bien eso? ¿Como de dudar o qué? No, más bien de que daba sin pensarlo. Bueno, no recuerdo bien la palabra. O sea, no escatimaba. Él, hay que dar, hay que hacerlo sentir, hay que hacerlos. Entonces, estaban luchando y empiezan a ganar en Italia, pero con tácticas y estrategias que no se conocían, cabrón. Entonces empieza a retirar el imperio austriaco en un puente. Lo retacaron de cañones, se puso la infantería atrás y los hizo avanzar sin ningún temor. Tumbaron la resistencia de ese puente y siguió. Él en Piamonte fue donde fueron sus máximos triunfos. Y en Italia lo vieron como una especie de salvador, como una especie de alguien que los estaba ayudando. Napoleón Bonaparte hizo unas campañas en Italia tan rápidas y tan efectivas que le sorprendía hasta de dónde iba a poner el cañón. Le tenían una fe tan ciega que decían: pone ahí el cañón, a ver, 30 centímetros más para adelante. Así lo hacían porque decían: él dice, sí. va a funcionar. Napoleón Bonaparte, ya cuando se casó con Josefina, él ya era Napoleón Bonaparte, ya se llamó Napoleón Bonaparte. Entonces ya se afrancesó, pues, y ya pues, empezó, supongo que a perder un poco el acento corso. Uh-huh. Más no me crean, no he leído al respecto, pero pues ya él ya era un francés. Cuando él de chico aborrecía a los franceses, los odiaba. Le decía a su mamá que por qué tenía que ir a una escuela donde había franceses, si eran unos tipos petulantes, mala leche, mala copa, como dicen aquí los chavos. Sí. O sea, ¿por qué tenía que ir con ellos? ¿Por qué con los franceses si eran lo peor? Aparte, tenían sometida Córcega. Ellos todavía estaban acostumbrados a que Córcega perteneció a Italia. Entonces, ¿por qué? Hasta llegar al momento de convertir a Francia no solo en su patria, sino en su máximo deseo de llevar a la gloria. No solamente ganar una batalla, dos, ser libres, no. Someter a Europa en nombre de Francia. O sea, él desde un principio, él no pensó en guerritas ya nos libramos, ya estamos libres. No, vamos allá y vamos más allá. Entonces, pues ya, como les había comentado, pues vieron el gobierno, ya vio que, pues, ¿ahora qué hacemos con este cuate? Así. ¿Cómo lo calmamos ahora? ¿Cómo lo calmamos, güey? Y le dicen: Napo, ven para acá. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que ir a joder a los ingleses, cabrón. Ve y pártele su madre. Se lo merecen. Y Napoleón les dijo: no,
nosotros no podemos con su flota. O sea, él estaba consciente de que la flota inglesa, británica, les partía era su... muy poderosa. En tierra, los ingleses le hacían cosquillas a Napoleón, pero en el mar no había cómo combatir a una flota tan poderosa, tan experimentada y tan llena de recursos como era la flota británica. Que aún así en tierra los británicos también eran cosa seria, pero Sí. comparando con Napoleón, pues sí, pues no estaban a su nivel tampoco. Ya Napoleón, ya los ingleses pudieron hacer algo ya por allá las últimas, ¿no? Pero de pronto no. Eran su trapeador y su escoba, cabrón, en tierra. Entonces Napoleón dice, vamos a hacer algo mejor. Vamos a ahogarlos. Vamos a ahogar su comercio. Nos vamos hacia Egipto. Y ahí tapamos, no los dejamos pasar. Y ahogamos su comercio. Y ahogar su comercio no nomás era pues el comercio en sí, sino especias, algunos tipos de comidas, varias cosas que los ingleses necesitaban para su supervivencia y para su comercio, para que su comercio siguiera circulando. Uh-huh. Y por lo tanto hubiera movimiento económico, ¿no? Claro. Entonces hacen eso, se van y fue cuando la famosa expedición a Egipto. Sí. Con los mamelucos. Con los mamelucos. Se va a Egipto y llega, y por cierto, traía 400 naves Napoleón. Ay, hijo de eso. 400 naves, nada. Digo, después hubo otras que más, casi 2000 y les valió. Llega con sus 400 naves y llega, pero no solo llega a cerrarle el paso a los ingleses, sino que llega con antropólogos, con biólogos, con científicos de todas las disciplinas, de todas, pintores, artistas, de todo. Llega y lo primero que sienten pues es el calorón, cabrón. Algunos literalmente claro. fallecían de golpes de calor, ¿no? Y Napoleón pretendió en un principio llegar y que casi lo recibieran pues con honores, pero pues no, cabrón, pues, primero no era ni musulmán, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, güey? O sea. No, y se aventó una buena, digo, lo que a veces sí cometí inocentadas, ¿verdad? Diciendo Napoleón, no, yo adoro a Alá por esta. Y dijeron, ay, no mames, cabrón. ¿Qué? Y esa crucesota que traes aquí, ¿qué rollo? ¿Qué? O sea, realmente él quiso aplicar la de Alejandro Magno, ¿no? Que es sí. Donde llegaba decía, sí, también tus dioses, échame para acá. Sí, con la diferencia de que Alejandro pues llega a Egipto y sí llega como un dios porque... Así vestido de Ra, ¿no? Sí, y él llega y muestra no solo respeto a los dioses, sino que los mismos escribas dicen, él es un elegido de Amón, uh-huh. de Amón-Ra, y él sigue todo el ritual. Entonces, pues no solo se la creyeron, sino hasta lo pusieron en el panteón, en el grupo de los dioses egipcios, como un dios, literal. ¿Ves? Eso no fue muy magno de tu parte, Napoleón. Entonces acá Napoleón, viva, ¿cómo se llama? Alá, viva, ¿cómo? ¿Qué? Mohamed, viva Mohamed. Cállate, güey. Entonces, hipócrita, cállate, güey. Pero ya llega un momento que ya no se puede sostener, no puede seguir llegando su gente y entonces tiene que pelear. En ese tiempo gobernaban los mamelucos. Los mamelucos eran los guerreros que desde la época de las cruzadas eran los que gobernaban Egipto, figúrense, ¿no? Eran
eran musulmanes, pero al mismo tiempo eran descendientes de uno de las, ¿cómo se llamaba? De las naciones del mar. Entonces los mamelucos eran guerreros muy feroces. Pero pues acá traían arcabuces, cañones y otra serie de curiosidades. Y se arma la batalla de las pirámides se le llamó, donde participan 20,000 mamelucos contra 6,000 franceses, pero prácticamente los despedazan, ¿no? O sea, y hubo algo vergonzoso que fue que como los mamelucos eran unos guerreros como de élite, o sea, no eran individuos que no nomás andaban vestidos, sino que traían un turbante donde traían una gema, donde traían pulseras de oro con algunas incrustaciones de piedras preciosas, donde traían ¿cómo se llama? Como tipo collares, tipo camafeo, ¿no? Con enormes incrustados de piedras preciosas y con oro. No, pues ya se figurarán los franceses, ¿no? O sea, en vez de darles cristiana sepultura, dijeron, los saquearon. Claro. Prácticamente los saquearon. Eso fue pues algo negativo. Sin embargo, hubo algo positivo. Egipto siempre fue como el reino misterioso, ¿verdad? El reino de donde descendían los faraones, sí, y donde se había dado una cultura preeminente, fantástica, gloriosa. Pero llega Napoleón y ¿qué es lo que hace? Al llenarla de arqueólogos y de artistas, entre ellos François Champollion, que fue el que descubrió la piedra de Rosetta. Fue en ese tiempo, fue cuando él llegó con Napoleón. Órale. Entonces descifró los jeroglíficos egipcios, porque estaban en griego, estaban en egipcio, y también tiene otro nombre. Es como en vez de jeroglífico son otras figuras un poquito menos estéticas, que son egipcias también. Entonces, para algunos arqueólogos era como un poquito más fácil leerlo. Pero fue François Champollion quien logró descifrarla. ¿Y qué creen? Egipto se convirtió en moda. O sea, ya la egiptología se convirtió en ciencia. Sí. Yo de chiquita quería ser egiptóloga. Pues, fue gracias a Napoleón. ¿Pura? Porque llevó todo tipo de individuos con conocimientos suficientes para dar con la fauna, la flora, restos arqueológicos, restos antropológicos, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un estudio, más básico, más concienzudo y más sistemático, y no de, pues vamos a ver qué nos podemos robar de las tumbas, ¿no? Sino que el mismo Napoleón inclusive creó un cuerpo disciplinado para decir, de aquí en adelante, todo aquello que tenga que ver con Egipto lo tienen que tratar de esta manera. Entonces se creó ya una disciplina, se creó una disciplina que es la egiptología, y que generó profesionales al respecto. Sí. Y por supuesto, a descubrir todo, a partir de ahí en adelante, ya los jeroglíficos dejaron de ser un misterio. Sí. Ya se podían leer gracias a François Champollion. Sí, de hecho me acuerdo que de chiquita cuando vi, o sea, ya ves que me gustaba leer de eso, Egipto, y que una vez me regalaste como un abanico que tenía los diferentes dioses y algunos faraones y así, ¿no? Pues yo estaba de chiquita bien obsesionada. Además, me acuerdo que me llevaba ese abanico
a muchas partes. O sea, Sí. Sí, me recuerdo que te lo llevabas y, oye, mija, ¿se te olvidó esto? No, yo me lo traje. Ah, caray. me lo llevaba y pues estaba traumadilla ahí con eso, y que una vez, no me acuerdo dónde leí, que decía fulana de tal, egiptóloga. Dije, ¿qué? ¿Egiptóloga? De aquí soy, No compadres. quiero ser. De aquí soy. Y no me podía creer que eso fuera una profesión, pero pues sí, ya uno crece y va siendo realista, ¿no? Muy bien. Pues mientras acá Napoleón andaba, pues, obteniendo, pues, algunas riquezas, obteniendo algunas, monumentos y generando un plan de expansión, pues el general, el almirante Horacio Nelson, Yes. le quemó todas sus naves. Jole, le A metió la Napoleón. Nelson. Todas se las convirtió en cenizas. O sea, te puede decir que Napoleón descuidó la parte central a la que iba, porque se supone que su chamba era contener La flota. y el comandante Nelson, perdón, el almirante Nelson, prácticamente lo convirtió en cenizas. Es literal, porque lo atacó por el frente, lo atacó por los flancos, llegó por donde quiso. No pusieron resistencia. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que Napoleón se quedó aislado, se quedó con toda su gente ahí en Egipto. Pues ahora. Pues ahora, no sabes quién nos pueda dar ray. Entonces van hacia Siria, y en Siria, pues ahí se genera una batalla muy, muy cruenta, donde inclusive murió muchísima población de hambre, porque llegó Napoleón y pues con permiso, ¿no? Traigo mucha gente hambrienta, y tenía mucha gente ya muy débil. Claro, muy sí, débil. sí, pues sí. Y en ese tiempo Siria era parte del Imperio Otomano, y lucha en Turquía, y al Pasha, Ali, lo toma prisionero. Entonces, pero dejó como 30,000 soldados en Siria, que prácticamente les dijo, ¿saben qué? Ahí se quedan, ahí cuidan lo que haya que cuidar, no se vayan a emborrachar, no sean mala leche. Cargo el changarro. Les encargo el changarro, pero él sabía que lo estaba dejando a una muerte segura prácticamente. Eso, otra de las cosas que se le critica a Napoleón, que era insensible ante, ¿sabes qué? Lo que sigue, y no importa lo que se quede atrás. En eso, madre. Y llega a Francia de nuevo, pero vendiendo él la idea de que en Egipto había sido un exitazazazo, cabrón. No, güey. Hubieras. Oye, pero que Nelson no quemó todas las naves. Se las dejaron que las quemara, porque pinches naves ya estaban saliendo, ya chorreaban de agua. Aparte estaban feas, ¿eh? A mí no me gustaban. Nomás iban a causarnos aquí puro gasto, que repararle esto, Sí, ya la gente nos criticaba. ¡Ay, qué naves tan feas! Entonces dijimos, pues que las queme, pinche Sí, que Nelson. tenga algo que hacer el güey. O sea, él vendió la idea de que fue todo un éxito, pero no le refutaban, ¿no? Porque, pues decían, ay, este güey, pues es muy famoso, llegó y recibido con vítores y con honores, ¿no? Eso fue en 1801. Pero llega, y al mismo tiempo, como se da cuenta, uno de los miembros ¿cómo te dije que se llamaban? ¿Mamelucos? No, Los directorios. Los miembros del directorio. Del directorio. Uno de ellos se apellidaba Seyès y el otro Foucault. Bueno, Seyès le dice, oye, güey, vamos haciendo esto. Vámonos haciendo un grupo de líderes que y nosotros gobernamos, cabrón. Tú tienes la fama, todo el mundo te sigue. Está fácil, ¿no? Entonces se generan un triunvirato de 3 cónsules, ¿no? Donde es Seyès, Foucault
y Napoleón. Pero ¿quién era el líder? Napoleón. Obi. Napoleón. ¿Quién va a ser el líder? Yo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es lo que consensuamos él y yo. Estamos platicando que, oye, pues que sea Napoleón. Sí. Y pues todos de acuerdo, vamos, todos de acuerdo. Entonces, para ello, se dio cuenta, en menos de un año, Napoleón dijo, ¿saben qué? Voy a ser cónsul vitalicio. Ustedes a lo mejor sí los cambian, a lo mejor entran otros, pero yo voy a ser vitalicio. ¿Y ellos qué le dijeron? Eso es lo que habíamos pensado. Tiene razón, o sea, pues sí, no, mira, aquí traía yo en la punta de la lengua justo eso. ¿No te había dicho yo eso? ¿No te acuerdas que te había dicho eso? Sí, ¿Que Napoleón debería ser el vitalicio? Sí, yo me acuerdo. Habíamos platicado de eso. Ay, híjole, nos ganan las palabras, Napo. Ay, Eres tremendo. En el año 1802, pues, él era cónsul vitalicio, pero se dio cuenta que él tenía todo el poder. Todo el poder y ni quién se le... Y la gente estaba de su lado. La gente lo adoraba. La gente sentía que llegó el máximo líder a Francia, el que hacía falta, el nuevo rey Sol. Y entonces dice, yo creo que me va a andar siendo emperador, pero no crean que lo hizo así simple, sino que un grupo de su gente, de personas allegadas a él, entre ellos inclusive un cuñado de él que se apellidaba Murat, empezó a juntar raza y decir, no, vamos a pedirle que sea nuestro emperador. ¿Cómo ven? Sí. Juntó un bolonón, queremos Napoleón emperador, Napoleón. No sean así. No, emperador son unas galletas bien buenas. ¿Qué? Napoleón emperador. Ay, me chidean, no sean así, Ay, ya párenle. No sigan gritando. Napoleón. Entonces dice, pues el pueblo pide. Como pues, Constantino, Constantinopla. Ay, bueno, está bien. Pues bueno, está bien, póngale como quieran. Constantinopla o algo a la ciudad. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, el 2 de diciembre de 1802 se convierte en emperador y es coronado por él mismo en la catedral de Notre Dame. En ese tiempo estaba Pío VII de papa, pero él le quitó la corona y se la puso a sí mismo y le puso una corona a Josefina. Ok. Entonces, en muchas interpretaciones dicen que fue un gesto como diciendo, no te necesito, pero no es cierto. Ya habían consensado eso. De hecho, Napoleón ya había tenido acercamientos con la religión, porque dijo, la mayoría de los franceses son católicos, ¿cómo los vamos a querer cambiar de mentalidad? Y que no vamos a luchar contra eso. Y hace eso es cuando él es cónsul todavía, hizo una cantidad de obras genialísimas. Integró la Constitución de la República. Wow. Luego creó el Código Civil, el primer Código Civil que inclusive es imitado en todo el mundo. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, el Código Napoleónico fue imitado por todo mundo. O sea, no quiere decir que está inalterado, o sea, ya hay algunas cosas, claro. porque pues antes se permitía que te colgaran y te cortaran la cabeza y pues ya está afuera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero, y aparte, la educación sería gratuita hasta la secundaria, o sea, ya no tendrías que gastar un dineral para que pudieras educar a tu hijo, cuando menos hasta la secundaria. No, ya era obligatorio estudiar hasta la secundaria. Eso fue cuando era todavía cónsul. Wow. Entonces, él en poco tiempo generó tantos cambios tan radicales a la nación
que el pueblo decía, este tipo nos quiere a Francia. Y necesitamos que sea algo más que un dirigente. Entonces él, como les digo, genera ese concordato con el Papa Pío VII. Ese concordato es como un acuerdo donde nos vamos a respetar. La religión católica será la religión no de Estado, pero sí, porque Napoleón fue otro de los cambios que hizo. Cada quien tendría la religión y el pensamiento que le diera en gana. No tendría que ser perseguido por cuestiones religiosas, ni tendría que ser señalado por cuestiones de pensamiento diferente al del gobierno. Ah, qué bien. Eso fue otra de las cosas que generó Napoleón. Entonces, ese concordato, bueno, ahorita me acordé al decir concordato, hay un libro que escribió John Cromwell que se llama El Papa de Hitler. Ande, güey. Ese libro está muy interesante, un día se los voy a platicar, porque habla de cómo el Papa Pío XII, su objetivo era tener el concordato con el Papa, el tener ese acuerdo con el Papa en Alemania, que prácticamente perseguía a Hitler donde fuera para que le firmara el concordato, sin importarle todo lo que estaba pasando. Pero es otra historia que vamos a dejar a medias. La madre. Muy bien. Entonces, Napoleón ya era el emperador, y en este momento vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Chale. Sí, me parece bien, porque si ya llevamos 1:10, entonces creo que... Y sigue, y como dicen, y sigue lo mero bueno. Y sigue lo mero bueno. Sí, Napoleón merece que uno se extienda a gusto, y para qué tratamos de hacerlo todo en un solo episodio. Mejor vamos dándole sus honores, así como él mismo se los daba a sí mismo. Y pues 2 episodios para que esté disfrutable y se pueda hablar de todo lo que se tenga que decir de él, ¿verdad? Y no, o sea, el objetivo no es que lo que falta aquí, aviéntate una super compresión para no, es que siguen cosas de todo tipo, y realmente lo que definió el reinado de Napoleón. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, y ahora sí vienen los saludos. Pues bueno, el primer saludo de hoy es para Alex Farías, que nos sigue desde el primer capítulo. ¡Wow! Pues, gracias, Alex. Sí. Muchas gracias, Alex. Te mando un abrazo. Gracias, Alex, por estar aquí con nosotros, y pues por aventarte todos los episodios desde el primero, porque pues también ahí nos dejó su comentario pues en el primer episodio, pues señal que está viendo todos, ¿verdad? Entonces, gracias, un saludo, Alex. También para Gregory León, que nos escribió de Cuba. Si recuerdan, hace creo que un par de episodios, sí, les dijimos que a ver si había alguien que nos estuviera viendo desde Cuba, que pues les mandábamos abrazo y pues el apoyo que se pudiera hacer desde aquí, ¿verdad? Un abrazo solidario, lo que pudiéramos aquí, porque realmente comentamos que era frustrante que no podíamos hacer otra cosa más que ser solidarios. Así es, y pues Gregory, un abrazo hasta Cuba, y qué padre pues que nos estés viendo, y que pues estemos también teniendo un poco de presencia allá con ustedes. Sí nos comentó que no era muy fácil pues acceder. Comentó eso, que no era fácil conectarse a internet, así que para nosotros, como dice la canción de Zacazonapan, nuestro doble honor. Así es, y pues un abrazo y gracias de verdad. Y el último del día de hoy es para Hugo Adán Santiago, que ya tiene su insignia de fan destacado en Facebook. Nos comentó que dice que gracias por darle su insignia, ¿no? Pues eso la verdad se les
se les dan a quienes interactúan más con nosotros en Facebook, porque es en Facebook donde se puede ahorita hacer eso nada más. Y dice que sus hijas le dicen que nuestro podcast tiene todo lo que le gusta, que historia, ciencia y chisme. Entonces, y es cierto, ¿no? Porque muchas cosas aquí no levantamos tipo chisme, ¿no? O sea, y ese es el objetivo, pues. Entonces, Hugo, Adán, dile por favor a tus hijas, pues que les mandamos un abrazo también. Un saludo a tus niñas, a tus princesas hermosas. Sí, y muchas gracias por seguirnos dejando a todos, ya en general, gracias por todos los comentarios que nos dejan, por su apoyo, y pues no se olviden de suscribirse, de dejarnos su like, su comentario, de compartir en las redes sociales. También, en este episodio casi no hablamos de libros, pero acuérdense que si ven otro video, normalmente los libros que los mencionamos en el episodio se los dejo ahí en la descripción por si los quieren ir a ver, porque algunos sí nos preguntan así como de, oigan, pues recomendaciones. Les voy a recomendar uno que se llama El Soldado Napoleón. Ha tenido muy buena acogida y ha sido es de una lectura muy, muy amena. Entonces luego se los ponemos, ¿no? Ok, bueno, pues se los voy a ir dejando entonces aquí en la descripción por si lo quieren buscar, si les interesa pues tener otro material aparte del podcast para seguir investigando sobre Napoleón. Y también les aviso que playeras próximamente creo que ya podremos renovar ahora sí la producción y ya tenemos algunos diseños nuevos. Los invito a que si se les ocurre algún tema que les gustaría que tengamos de playera o alguna, no sé, que digan, oye, esta frase que dijeron o esta frase de tal personaje está chida como para tenerla en una playera, díganos, o algún tema en específico. Una señora que nos hizo ese favor y dice, oye, esa playera, ¿no? Perdón. Una señora que nos hizo favor de decir, oye, ¿saben qué? Esa playera que dice nadie es ilegal en una tierra robada, me encantó. Estamos haciéndola. Sí, vimos que esa playera que usó mi papá en el episodio de la Guerra de México contra Estados Unidos, a varios de ustedes les gustó, entonces vamos a sacar una playera de eso para los mexicanos o también no mexicanos que les gustó ese diseño y están de acuerdo con lo que dice. Entonces ya estará próximamente disponible para que estén atentos. Hay una muchachita que me dijiste que ella no es mexicana, pero que lloró con uno de los capítulos. ¿Ella es boliviana o...? Pues me acuerdo que dijo sobre, pues que le recordó a Simón Bolívar y de otro general que también se le figuró como al batallón de San Patricio, que también eran extranjeros pero que les ayudaron. Pero no recuerdo exactamente dónde dijo que era, pero sí, incluso pues le mandamos saludos en episodios pasados. Y bueno, pues esos son los avisos parroquiales de hoy, y ojalá que les haya gustado y estén atentos entonces para la segunda parte de Napoleón Bonaparte. La buena parte de Napoleón Bonaparte. Así es. Gracias. Gracias por todo, nos vemos y nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.